Hola, ¿cómo están? Soy Carlos Jaramillo, cofundador de Distilled Innovation y su host aquí en Backlog, el podcast donde coleccionamos conversaciones increíbles con personajes inolvidables, y hoy no es la excepción. Tenemos una invitada súper genial, Medusa, más conocida también como Juliana Gil, o al contrario, Juliana Gil más conocida como Medusa. Ella es psicóloga profesional, especialista en neuropsicología. Además de eso, es una trabajadora incansable en temas de impacto social y en equidad de género, y recientemente está terminando su curaduría en Global Shapers. Entonces para nosotros es un motivo de felicidad poder compartir hoy esta conversación con ella. Medu, ¿cómo estás? Baby, muy bien, ¿y tú? A estudiar. Sí, por aquí, muy bien. Continuando con este tema del podcast, segunda temporada ya. Sí, ya te conté pues un poco de qué va todo esto, y seguimos muy entusiasmados pues con lo que hemos logrado en esta primera temporada, y ahora conectándolos a ustedes, todos los invitados de la segunda, no solamente a la audiencia, sino entre ustedes. Entonces nada, pues súper bacano poderte tener. Yo creo que también un punto muy bacano en el que logramos estar grabando, porque sí es como un punto de inflexión, y acaban pues de pasar también ya muchas cosas si miramos atrás de año. Entonces genial. Y se me olvidó también mencionar algo en esa introducción. Aparte de todo esto, también Medu es skater, y me gustaría comenzar incluso por ahí. Entonces hablemos un poco de eso, cómo llegó el skateboard a tu vida, y cómo crees que se diferencia la patineta de los deportes tradicionales. Para empezar con un... Bueno, la patineta llegó a mi vida por caricaturas. Me gustaba mucho Rocket Power. Y toda la vida, pues, y la cultura en su momento de lo que aparentaba ser Hawái o California, la vida en el muelle, surfear, patines, patineta, bicicleta, era pues como una forma de decidir en junglas de cemento. Que si bien había pues también como la presencia, la imponencia de la naturaleza, pues en el caso de Rocket Power, el mar, el océano, en el caso de Medellín, las montañas, pues como ver la analogía de por más urbanizado que esté el territorio donde estés, siempre hay una naturaleza que es más fuerte, que es más indomable, y que qué rico poder llegarla a domar de otra forma, ¿cierto? O sea, llegarla a acariciar desde su forma más original, y es en el caso de Medellín las colinas, y en el caso de Rocket Power pues las olas. Entonces el skateboarding llega a mi vida desde no tanto empezar a hacer trucos, sino rodarme la ciudad, disfrutar de recorridos de 10 minutos. Yo vivía por la Universidad Nacional, yo vivía en La Iguaná, y me demoraba 10 minutos en llegar a la Universidad de Antioquia, 10 minutos en estar en la pública piloto, 10 minutos al skatepark del estadio a Ciudad del Río 10 minutos. Entonces se me volvió una ciudad muy patinable, y en una época donde el calor era predominante. Recuerdo mucho eso. Se volvió un vehículo para que vos empeces a apropiarte de tu ciudad y a verla como desde otra perspectiva. Sí, claro, y más que me di cuenta que el skateboarding permite una apropiación del territorio que nosotros desconocemos, que es participación. O sea, preguntarse por la calidad de una vía solamente porque pasaste por ahí y no debía haber un hueco que no debía haber, te hace como replantearte tu posición en el territorio, como así. Entonces, ¿esto por qué sigue de esta forma? ¿Yo por qué paso por aquí todos los días y nadie se pregunta lo mismo? ¿A cuántas personas afecta? Entonces el skateboarding me dio unas gafas de otro color y me puso a ver la vida con rueditas, y así llegó el skateboarding a mí, como juntando todas las piezas de lo que he sido toda la vida, de la calle, de andar, de preguntarme por la participación, de preguntarme por lo público, y de precisamente la disidencia sobre cómo normalmente nos apropiamos del territorio. Y me gusta mucho ese ejemplo que diste del hueco, por ejemplo, porque me lleva a algo pues que he estado yo hablando, digamos, en estos temas también en los que estamos generalmente de comunidad, y es tenemos que dejar de ser simples habitantes y convertirnos en ciudadanos, y el ciudadano es el que precisamente se percata de todas esas oportunidades o incluso falencias o ausencias de su ciudad, porque se apropia de ella y pues porque trabaja por ella también. Metiéndonos o aprovechando ese tema del skateboarding, y para meternos también a temas de juventudes, yo creo que también hay una peculiaridad en el skateboarding como deporte, y es que
para el skate ha sido demasiado difícil ganarse un puesto y cierto y demostrar cierto o estar en esa posición de credibilidad. Lo hemos visto, por ejemplo, con los olímpicos y todo. Sí, y es muy paradójico, pues. Al skateboarding le pasa una cosa muy particular, y es que es un deporte que se inmortalizó con la idea de juventud. Entonces, por ejemplo, Tony Hawk tiene 50 años, hermano, pero todo el mundo cree que estos son jóvenes rebeldes que quieren hacer. Hay un montón de empresas basadas en skateboarding, hay toda una industria y un ecosistema entera basada en skateboarding. Pero entonces, bueno, nosotros llegamos y nos traemos esa cultura, una cultura que va desde lo privado, desde el DIY, que es hacer uno mismo, do it yourself, muy bien, y pues también llegas a un punto, muy informado por la ideología punk. Claro, y es llegar entonces, bueno, yo qué permisos necesito pedirle, yo qué sé, al Inder o al espacio público para hacer aquí un cajón, para tirar aquí una pirámide, para hacer un gap, para tirar un pole jam. O sea, yo cómo hago para transformar el territorio, así yo sea quien pone la plata, ¿sí? Y después nos dimos cuenta que hay otro tema, y es el prejuicio que hay sobre el skateboarding. Pues por el aspecto, por el ruido, por los lugares que habitan, que de una u otra forma son marginalizados por el mismo ordenamiento territorial. ¿Dónde ponen normalmente un skatepark? En el residuo de un complejo deportivo, o debajo de un puente, o en la hora periférica del metro. ¿Sí me hago entender? O sea, el skateboarding aquí nunca ha sido protagonista. ¿Y qué también pasa? Ha sido parte como esa contracultura. Sí, claro, o sea, es como una cosa estigmatizado. Como que, pero que nadie tiene un argumento de verdad para decir por qué hay un estigma sobre el skateboarding, porque es una práctica que se intentó asociar al consumo, a prácticas delictivas, pero lo que se ve en el tiempo es que incluso deportistas mucho más exitosos, que traen inversión extranjera, que gestionan otra forma de economía, incluso otros proyectos de vida, pero que generacionalmente no estamos muy de acuerdo. O sea, a mí me da mucha rabia que el otro quiera decir que se va a ganar la vida montada en patineta. Yo no entiendo por qué a la gente, pues de verdad como que lo atraviesa tanto. Me parece algo muy particular, y es que en el 2013 llega a nosotros el proyecto Adrenalina y nos dice: es que ustedes no son un deporte. Yo, ¿cómo así? O sea, ¿cómo vas a desmentir más de 30 años de historia a nivel mundial? ¿Cómo vas a...? Yo, ¿cómo así que vas a decir que no sos un deporte? Ah, sí, para ser un deporte tenés que hacer 5 ligas, y para hacer una liga hay que hacer 5 clubes. O sea, así en Medellín ya hubieran desarrollo el berraco del skateboarding, y ni hablar de Bogotá o de Barranquilla. Nos tocaba hacer clubes, o sea, buscar la formalidad solamente para que haya un reconocimiento de legitimación por parte del Estado, cuando nosotros ya hacíamos el proceso burocrático, sí, para claro, ganarte, porque es que era solamente por parte del Estado, porque aquí ya veníamos con tours, por ejemplo, de Volcom, de Vans, Santa Cruz. O sea, ya habían venido skaters de alta talla. O sea, ya la industria impulsando un mercado local. Claro, en el 2012 David González queda como Skater of the Year en la revista Thrasher, parce, y es Colombia en el mapa. O sea, es una cosa que nos voló la cabeza a todos. Este niño se lo llevan de aquí a los 14 años. Y cuando estaban saliendo los juegos de Tony Hawk, o sea, uno veía los videos, veía todo esto, y decía, pues puta, aquí no hay ese nivel, y ahora es súper común ver. Y ahora tenemos deportistas olímpicos, por hablar de Giancarlos González, por hablar, por ejemplo, de los procesos que llevan Anacleta, Ana María Rendón y Yasmín Álvarez, que en este momento están llegando de Roma. O sea, acabaron de estar en este momento en un proceso de apoyo a atletas profesionales, en el cual están haciendo unas qualifiers, están haciendo un tour con World Skate. ¿Sí me hago entender? O sea, la proyección no era que nosotros no la tuviéramos, es que hay un limitante externo, que en ese caso era el paradigma de que el skateboarding no era una alternativa de vida. Entonces se necesitó de mucha gente muy terca que dijera: yo quiero vivir de esto para hacer forma de hacer vida en el skateboarding. Muy bien. Y bueno, y la analogía o la pregunta era también, claro, habiendo recorrido como ese camino difícil, el deporte, ¿qué lecciones podemos abstraer para que la juventud también entienda que a veces ganarse su puesto, la credibilidad, pues es un remar contra la corriente, o ir contra la corriente como el salmón? Es un proceso difícil. El problema no es negociar como tal, el problema es que a nadie le gusta ceder. Si uno llega aquí exigiendo algo, uno quiere que le acepten el pliego de peticiones con todas las peticiones, y no le aceptaron 2 o 3, yo me enchicho, me indigno y simplemente digo que no. Y yo creo que ese es uno de los problemas más grandes de la juventud, y no ahora sino siempre, es que nos hemos negado a aceptar las pequeñas batallas que ganamos. Por ejemplo, el caso de hoy, parce, yo estuve en la MANE en el 2013 por allá en Bogotá, y apenas hoy se vino a ver resultados de la reforma de la ley 30. Entonces uno dice como, no, eso no sirve para nada porque a mí no me tocó.
yo tengo 29 años, a mí ya no me tocó, digamos que vivir dentro de los beneficios que permite eso, pero ¿cuánta gente sí? Y hay muchas cosas que le pasan así a los jóvenes y es como, yo la participación la limito a los beneficios que voy a recibir yo, hasta el momento en que esta vaina me represente. Entonces en ese sentido es como que somos tercos, nosotros no queremos negociar partes importantes del pliego de peticiones como el futuro de los demás jóvenes, la capacidad de incidir, la capacidad de verdad de tener participación, más allá de decir yo me enojo, yo bloqueo, yo amenazo, sino de verdad cómo le damos movilidad, o sea, cómo jalamos para el otro lado. Somos muy buenos pensando en negativo, en limitar, en frenar, y no en negativo en términos de juicios de valor, sino en cuando restamos fuerza, cuando Exacto. los apoyos desaparecen, cuando las cosas se desintegran y no pensamos en positivo. Y es lo mismo cuando por ejemplo, no entendemos el significado de hacer oposición. Hacer oposición no es dejar que el otro no haga, sino O es llevar la contraria al son de los cocos. es hacer el contrapeso y procurar porque el otro que en este momento tiene el balón o cierto, o está liderando un proceso, pues también llegue a donde todos queremos que llegue, que es pues el bien común supuestamente. Claro, y entonces ahí hay una particularidad y es que, por ejemplo, utilizando el ejemplo de skateboarding específicamente, y es la formalización. A nosotros nos pidieron formalizarnos. Vea, usted sabe cómo es de costoso una patineta. Una patineta se vende por separado. Un madero barato usted lo consigue entre 90,000 pesos y 150,000. Unos trucks de 190,000 en adelante. La lija. Unos llantas, unos rodamientos, o sea, y los otros detallitos como que unos elevadores o que una buena lija, porque uno va cambiando. Se van más o menos entre 500 y 700,000 pesos en una buena patineta. Eso todavía no ha cambiado, o sea, porque esa era precisamente la barrera de entrada cuando yo tenía 14, 15 años. O sea, por ejemplo, en este momento hay, por ejemplo, otras opciones como las escuelas populares del deporte. El INDER tiene dentro de su oferta institucional el skateboarding, pero te prestan una tabla. Ahora, las tablas son como un cepillo de dientes, eso tiene talla, yo me acomodo dependiendo qué tan flojo o qué tan apretado me gusta montar, no utilizo las mismas llantas si me gusta bowl o si me gusta street. Entonces como que cada detalle lo hace muy derecho uno, o izquierdo, claro, exacto. si sos goofy o si sos regular. Entonces es muy complicado y empiezan otras barreras como, bueno, listo, hay que hacer un club. Para legalizarse hay que tener una personería jurídica, entonces hay que hacer una ESAL, tener certificación de ESAL, ser fundación o corporación, constituirse, o sea, tener una asamblea, quién es el contralor o quién hace la veeduría financiera del proceso, quién dirige, quién es secretario, quién constituye la asamblea. Y ahora una parte muy difícil, que eso sí no lo tiene el skateboarding en Colombia, ¿cuánto nos cuesta estar en el club? Nosotros estamos muy acostumbrados a hacer uso del espacio público, a meternos al skatepark del estadio, la 4 Sur, Madre Laura, La Piñuela, y no pagar un peso, ni porque nos enseñen, ni porque nos acompañen, ni porque haya una póliza, por absolutamente nada. Y a mí no me parece que esté mal. En Colombia la percepción sobre el deporte es un tema de participación en términos de apropiación del espacio público, pero no se piensa en desarrollo, no se piensa en fomento. Con tu carrera, lo que decías, tu carrera. No se piensa en qué hacemos más adelante. Listo, yo no quiero clases de skateboarding, pero por ejemplo ese no es el único aporte que tiene un skatepark. Por ejemplo, hablar de las reformas que se necesita, o hablar de los acondicionamientos tanto como para el público que esté pues flotando alrededor del escenario, como para también quien hace uso de él. Por ejemplo, nos hacemos preguntas sobre un baño, hermano. O sea, hay problemas de inclusión tan grandes como dónde se va a cambiar una mujer que tenga el periodo en cualquiera de los skateparks de Medellín. Dígame, ¿dónde está el baño más cerquita del skatepark de la Madre Laura? O del Bowl de Ciudad del Río, o de La Piñuela, ¿dónde está el baño más cerquita? Si me hago entender, o sea, entonces se vuelve un tema que de entrada el deporte por sí es excluyente, y cuando nos piden formalizarnos es como que afianza esa exclusión que hay entre otros procesos, porque entonces el que cree que no sabe porque no tiene una formación profesional no quiere hacer parte de esa formalización. El que cree que no sabe porque no tiene un proceso de arbitraje o porque no tiene un negocio alrededor del skateboarding no quiere hacer parte de eso. Ahora, en el tiempo que hay que dedicar al skateboarding para tú mantener un club, para llegar a un proceso de eliminatoria en circuito olímpico, para ser parte del Comité Olímpico Colombiano, de hacer parte del equipo olímpico colombiano, eso no es tan fácil. Y como en este momento estamos en pañales porque no nos han apoyado, apenas están saliendo las primeras camadas de preparadores físicos con especialidad de skateboarding en Colombia.
Que eso es muy importante, o sea, si no tenemos el preparador físico, no tenemos el fisiatra, no tenemos quien hace el acompañamiento incluso psicológico, quien sabe de empresa del skateboarding, quien hace los manejos deportivos, el ingeniero de skateparks, es muy complicado hacer un ecosistema alrededor de eso, porque todo el mundo te va a decir, es que yo no sé cómo hacer eso. Yo sí, pero es que claro, el mundo no venía hecho, a todo el mundo le tocó empezar. Entonces, uno de los retos más grandes es la formalización, pero como te digo, no hay que quedarnos con que queremos que todo el pliego de peticiones lo acepten, sino cómo vamos aceptándolo de a poco. Exacto. Es más fácil ir haciendo un evento que recolecte para hacer el DIY, es más fácil ir sentándonos en las mesas de participación con el Linder, es más fácil ir haciendo las comitivas y el intercambia todo, que son las formas orgánicas que ya conocemos de que nos podemos congregar para poder, digamos que así mismo, accionar en lo público y accionar en nosotros como comunidad. Muy bien, súper. Bueno, entonces, o sea, una reflexión bastante amplia sobre el skateboard y todo lo que puede suponer, exactamente, desde que llega uno a influenciar el estilo de vida que tenemos, tú lo decías, desde el look, desde la moda, desde la música, desde cómo me apropio de una ciudad, desde cómo me transporto en mi ciudad y también desde cómo lo empiezo a proyectar como un deporte, como un negocio, como una industria entera. Hablemos también un poco de esa otra arista de tu vida que es el tema de la psicología y más precisamente de salud mental. En los últimos años, incluso a raíz de la pandemia en Colombia, pues se ha empezado a hablar más del tema y bueno, en Latinoamérica y en el mundo también, y eso obviamente es positivo, pero desde tu experiencia, ¿qué le falta a la región para quitar todavía muchos estereotipos y derrumbar esos mitos que de pronto nos impiden llevar nuestra vida a unos mejores niveles o a unos mejores estándares de salud mental? Yo creo que va a ser el autoconocimiento, o sea, nosotros hemos vivido generacionalmente un tema de unos afanes, ya sean porque en la guerra nos enseñaron de que había que movernos para estar vivos, desplácese, escóndase, busque quien lo cuide, desconfíe de la gente. Siempre esté alerta, atento. Claro, entonces pues cuando la prioridad es la vida, el autoconocimiento no solamente pasa a segundo plano, sino que no tiene sentido, hermano. O sea, entonces en ese sentido es como que muy particular porque la discusión sobre la región, si te fijas, hombre, los últimos 50, 100 años en Latinoamérica, ¿qué ha sido? Pelea o muere, ¿sí? Entonces, por eso estamos tan atrasados en ciertas discusiones, porque llevamos discusión sobre la atención y no sobre la prevención. A nosotros nos han enseñado a conocernos en función de prevenir. Todo el tema de salud preventiva. Sí, exacto. Claro, o sea, nosotros siempre nos dicen, vea, esta es la ruta de atención, tiene que llamar al 123 si se va a matar, si tiene una crisis psicótica o si abusó de sustancias. En otras palabras, siempre estamos apagando incendios en vez de prevenir que los incendios pasen. ¿Cómo así, hermano? Que me toca esperar básicamente a estarme muriendo para recibir atención. Lo otro es, ¿yo cómo hago para saber que me estoy empezando a morir? Uno sabe cuándo se está empezando a enfermar. Uno siente tal vez la garganta un poco maluca, la nariz diferente, la voz diferente. Uno se percibe diferente. Nosotros, en general, las personas somos capaces de percibirnos diferentes anímicamente. Somos capaces de valorarnos diariamente si estamos a nuestro 100 o a nuestro 150 o a nuestro 1000. No sabemos. Y tampoco tenemos unos rangos de normalidad en términos de salud. Entonces tenemos unas rachas muy largas en las que empezamos una decadencia en la que no ponemos tapos, en la que no activamos redes de apoyo, en la que no tenemos factores protectores y no los buscamos. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento de sí mismo. Entonces uno lo que hace es como chapalear. Tener un par de amigos al que se le cuentan cosas, tener cita con un psicólogo pero al que se le dice mentiras, porque la gente tiende a que la deseabilidad social lo domine. Tenaz, o sea, sí. Se pregunta uno entonces cuál es la... Ay, hermano, se la pongo ¿sí o no? con cosas tan simples como el consumo de sustancias. Hay gente que no le dice al psicólogo que está consumiendo sustancias y el psicólogo haciéndole terapia a un abuso de la marihuana y hermano, así queda muy berraco. Si usted no acepta que es consumidor crónico de sustancias, que usted se fuma más de un varillo al día y usted cree que eso no le va a impactar la salud mental, estamos jodidos. Entonces es el tema, o sea, nosotros más que hablar del prejuicio sobre la salud mental, porque ya todo el mundo dice, sí, ve a terapia, sí, mira, no solamente es el tema de ir al psicólogo, come bien, hace ejercicios, hay una industria de well-being, una cosa impresionante. Exacto, sí. Y que te bombea por todas partes, pan, amor propio, pan, coaching, pan, no sé qué, entrena tu cerebro, hackea tus neuronas. Entonces pues es un bombeo constante de una vaina
que no apunta a hacerse sentir bien, no apunta a autorreconocerse, apunta a accionar ya sobre la crisis que hay, ya, y quién sabe cuándo va a volver a estallar. Entonces, en términos de región, hay una particularidad, y es que no tenemos todavía una preocupación por conocernos, ni en términos de rasgos culturales generales, ni en tendencias individuales, o incluso en términos de vigilancia epidemiológica. Y dirías que todavía ese tema está, o sea, pues que está muy agravado, el tema de no darnos espacios para autoconocernos. Lo pregunto porque yo siento que desde mi generación, y pues pienso que la tuya también, que precisamente hoy tenemos ese privilegio, que nos podemos dar más espacio de autoconocimiento. O sea, yo comparo mi estilo de vida, o el ritmo, incluso ni siquiera el estilo, sino el ritmo de vida mío con el de mis papás. Y yo entiendo que ellos hicieron muchos sacrificios, o bueno, más que sacrificios, muchas elecciones que les impidieron darse el espacio para autoconocerse. Y cuando yo he estado precisamente en esos espacios de terapia o en esos ejercicios en donde he podido, digamos, hacerme consciente de ciertas cosas mías y profundizar en quién soy yo, pues digo, uy, ¿qué hubiera pasado si unas personas de la capacidad de mis papás hubieran tenido como esos espacios de hacerlo? Entonces, ¿sentís que hoy sí tenemos el espacio, pero igual no se está generando como la cultura o qué? No, es que, a ver, nosotros somos muy solapados. Nosotros somos de cuál es la idea moral que pulula en el momento. Nosotros podemos saber que hay cosas que estamos haciendo mal y aún así las perpetuamos hasta que nos pillen o hasta que nos choquemos, pero una de dos. En ese sentido es como que... Solo aprendemos a los golpes. No necesariamente solo a los golpes, sino cuando ya no hay más alternativa, pero yo no culpo a nadie y tampoco me culpo. O sea, es lo que mismo como de la prevención. Es que es un tema de estrategias. Vea, se la pongo de este tamaño. Es como si uno estuviera jugando Yu-Gi-Oh! Y lo van a atacar y usted no tiene cartas de defensa ni nada. ¿Usted qué tiene? Otros ataques, los ataques que yo ya conozco. Si yo tengo Exodia, yo no voy a sacar al dragón de ojos azules, pues. Si me hago entender, o sea, si yo tengo algo con que pueda acabar el problema, lo que me está generando malestar ya, yo no voy a salir con un pañito de agua tibia. Entonces voy a hablar, con esta analogía vamos a hablar de responsabilidad emocional, ¿cierto? Yo sé, pues porque lo que más aqueja a todo el mundo son los vínculos generalmente de pareja. Yo sé que si el otro no quiere nada conmigo, también hay una responsabilidad en mí. El otro ya me lo dijo. Pero yo soy feliz poniéndole la responsabilidad al otro. Es que si usted sabe que no quería, ¿por qué siguió conmigo? No, hombre. Y ese es el tema, de que nosotros solamente nos hacemos responsables cuando esa discusión tiene profundidad en el imaginario colectivo. O sea, en este momento pasamos hace, pues póngale, si quiere busca en internet y se va dando cuenta en la cantidad del uso de palabras. Del 2018 al 2019 pasamos mucho por la palabra toxicidad, vínculos tóxicos y relaciones tóxicas. En el 2019-2020 empezamos a hablar sobre sanar, sobre amor propio, ¿sí? Y ya después esto está evolucionando a las red flags, green flags. Son memes, o sea, como lo dice Richard Dawkins, son unidades meméticas de cómo estamos almacenando la cultura. Y es que tan profunda se nos está volviendo la discusión general. ¿A dónde estamos llevando el imperativo categórico o la moral como tal? Entonces ya primero estamos viendo que la gente hace cosas que son malas deliberadamente y a eso lo llamamos toxicidad, ¿sí? Después empezamos a hablar del amor propio y es que el amor propio es poner límites, tanto adentro como afuera, ¿sí? Pero para saber de esos límites hay que saber qué criterios negativos, red tenemos flags, que conocernos y qué criterios positivos hay. Entonces, si ven como en el transcurso del tiempo una discusión generalizada nos da unos puntos clave sobre qué hay que hacer o no qué hay que hacer. Y la gente se esconde entre esos puntos clave, porque hay gente que ya elevó la conversación. La gente ya conoce sus red flags y sus green flags. Ahora que decían no trabajar en ellas es cosa de ellos. A eso me refiero, en que no es que nos haga falta, es que nosotros como tal somos felices ignorando activamente el deber ser de las cosas. O sea, hay gente que sabe que tiene consumos críticos, hay gente que sabe que tiene un problema en la vida, que ya le generó alteraciones en más de 3 esferas de la vida. Ejemplos de esferas de la vida: la familia, el trabajo, los hobbies, los amigos, la salud física, todo eso son esferas de la vida. Y hay gente que, por ejemplo, yo qué sé, el juego ya se le tiró en más de 3 esferas de la vida. No saber cómo relacionarse, o por ejemplo que se le acabe la batería social, ves que no me aguanto a nadie.
eso es baja tolerancia a la frustración. Y la gente es feliz diciendo que eso es ser introvertido. No. La introversión tiene más que ver con la capacidad o el deseo de expresarse que con la tolerancia a la presencia de otras personas en el mismo espacio o de otras ideas. Y en este momento somos muy dados a decir, es que si me acaba la batería social, es que yo no me aguanto al otro, es que yo no quiero estar aquí, es que me voy a poner modo árbol. Y a eso es a lo que me refiero con que hay unos imperativos categóricos que nos dejan mover de un lado a otro, y lo que hacemos es cómodamente ver hasta dónde nos podemos exigir. Pero si nos pusiéramos a hablar a calzón quitado, pues más de uno tendría mucho de golpes de pecho que darse en función, porque es que no es ni siquiera que le deba al mundo, es una responsabilidad consigo mismo. Es vos pa' qué esperas la crisis si sabes que en el camino tenés las herramientas para no llegar al fondo. Muy bien. Y como a manera de conclusión de estos dos primeros temas de los que hemos hablado, ¿cierto? Skateboarding y salud mental, obviamente también viéndose reflejados en el tema de juventud. Teniendo en cuenta que hoy como sociedad estamos viviendo cambios a una velocidad acelerada y que hay retos importantes que las nuevas generaciones van a tener que sortear, ¿cierto? Hablemos de crisis climática, hablemos de gentrificación, de incluso la seguridad alimentaria. Bueno, todos estos retos que se plantean de cara al futuro. En tu experiencia y en tu recorrido por esas diversas organizaciones en las que has podido trabajar con juventudes, ¿cuáles crees que son las mentalidades? Ya mencionaste una, ¿cierto? Tenemos que empezar a conocernos más a nosotros mismos, pero ¿cuál otra o cuáles otras van a ser necesarias para que nos armemos de las habilidades o de las herramientas necesarias para poder sortear esos retos, digamos, de una forma exitosa, o por lo menos que nos deje bien parados? Creo que eso es que, a ver, a la generación Z le quedó bien maluco porque es la generación del pan de queso maluco. Es muy grande para los chiquitos y está muy chiquita para los grandes. Porque fue una generación que en términos generales está diezmada, ya sea por los efectos de que los hijos de los baby boomers tuvieron una crisis por consumo de sustancias y muchos murieron de ODs al principio de los 90, como también, por ejemplo, en el caso de la guerra en Colombia. O sea, nosotros llegamos a un punto en que no tuvimos jóvenes. Entonces, ¿qué le pasa a esta generación? No tiene referentes. Como no tiene referentes, le toca cuidar de los chiquitos y cuidar de los grandes, porque sus papás están envejeciendo, pero sus hermanos menores y sus hijos en algunos casos apenas están naciendo. Entonces son una generación de una promesa que nunca le cumplieron, y es cuando sea grande va a disfrutar. Pero que nos han incumplido a varias generaciones, sí, ya también. Claro, pero es que ¿cuál es el tema? O sea, cada generación hace lo propio como por buscar el desquite, ¿sí o qué? Entonces, yo creo que la generación tuya tuvo un desquite muy particular, y es que no había como un cuestionamiento tan directo de un todo y por todo, porque las redes apenas estaban llegando. Para mí el desquite fue más como decir, ¿saben qué? A la mierda el plancito suyo, no lo seguimos más. Pero es que ese es el tema. La generación de nosotros, como haga cuenta que fuéramos los hermanitos del medio, somos una generación que está demasiado pendiente en si papá o mamá le gusta. Y papá o mamá, llámese cualquier representatividad. De la aprobación de los papás. Sí, claro, papá o mamá figura, puede ser mi jefe, pues, exacto. Y en ese sentido es como de la figura que de autoridad. Son muy receptores de frustraciones externas. O sea, comparación con la generación anterior, yo porque no tengo casa, yo porque no tengo carro, yo porque no tengo plata en este momento, mi papá en este momento tenía 2 empresas y había quebrado una vez, había vuelto a resucitar, se le emborrachó, se la sopló, lo que sea, y volvió y se paró. Y uno se compara, yo, hombre, pues mira que las condiciones del mercado no son las mismas. Y a veces incluso caemos en la trampa de compararnos también, bueno, con la que sigue, porque o con nosotros mismos, porque este que fue al colegio conmigo tiene esto y yo no. Pero hermano, por lo menos uno sí puede decir que todos los de esta generación tenemos lo mismo, y es ansiedad. Eso sí es claro, eso sí lo tenemos todos, pero pues, o sea, uno mira a los más chiquitos y uno, ¿por qué son tan irreverentes? ¿Por qué son capaces de renunciar a un trabajo? Hombre, nosotros somos la generación que le da náuseas y le dan problemas intestinales todo el tiempo por no saber manejar tensiones. Nosotros somos la generación que tiene un problema central, y es, nos da miedo la confrontación.
Nos da miedo tenerle que decir al otro, ve, me estaba porreando. Nos da miedo tenerle que decir al otro, ve, hasta allá no voy, porque yo sé que lo mío es voluntario y tal vez voluntario significa gratuito, pero como me enseñó una amiga shaper en algún momento, o sea, no es con ánimo de lucro, pero tampoco con ánimo de pérdida. Y ese es el tema que esta generación en los procesos sociales, en los procesos empresariales, porque de esta generación viene muy encima el emprendimiento. Como no somos capaces de soportar tensiones, mire dónde está la gente quemada. Miren dónde está la gente que sobreasume cosas, que no es capaz de decir que no, que cada problema que se tiene y se dice, venga, vamos a tener una discusión sobre ello, se llenan de ansiedad, no pueden contestar una llamada telefónica. Si suena el ringtone de Teams, a la gente le empiezan a dar rasgos ansiosos, o sea, la gente empieza a tener sudoración, respuesta microgalvánica, empiezan a tener... O sea, ya estamos también... Claro, eso es condicionamiento, sí. Claro, y la pandemia tiene un montón de efectos en eso, o sea, juntando todos los temas de los que venimos hablando ponete a pensar, como para que hagamos un ejemplo que une estos tres temas. Un skater de la Gen Z que no puede vivir del skateboarding porque no somos reconocidos como un deporte, como una forma de vida digna, tiene que trabajar en un call center. Y tiene la presión en la casa de tenés que estar ayudando, claro. ¿Por qué no te volviste un profesional decente? Entonces está trabajando en un call center, se dedica a la producción audiovisual, pero como en este momento ser videógrafo del skateboarding no da mucha plata, tiene una presión en su casa y en todas partes por producir, empieza a tener un montón de problemas estomacales, se atiza a punta de omeprazol, no duerme, no come bien y no hace nada al respecto. Después llega un momento de confrontación, una situación de pareja, con una situación de trabajo y se desborda y tiene un proceso de burnout. Decime que de esta historia te suena ajena, o que no es la historia de lo que hemos escuchado entre los parceros, es más, métase aquí en una conversación, yo que sé, parches en la villa, parches en Bantú, parches donde quiera, y esa es una conversación muy común en cualquier parte, que la gente está mamada de la forma como las organizaciones están estructuradas, pero como le da miedo la confrontación, todavía no ha sido capaz de pararse y decirle a la gente, venga, es que yo así no voy a ser capaz de trabajar, y menos de vivir. En el momento en que usted empezó a comprometer mi salud mental, empezó a comprometer también mis ganas de vivir, y eso es una conversación que no nos hemos dado. Súper. Esto hila directamente al próximo tema que quería que tocáramos, y es, tú estás saliendo ahora de tu curaduría en Global Shapers. Para todas estas personas que nos están escuchando y no conocen qué es Global Shapers es una comunidad del Foro Económico Mundial que agrupa a jóvenes entre los 18 y 30 años, me corriges tú, Medu. 27, desde el 2020 cambiamos y es hasta los 27 años. Ok, y pues la premisa es precisamente que los jóvenes que están trabajando en temas de impacto y obviamente que tienen pues toda esta proyección desde el emprendimiento, desde el liderazgo, se conozcan desde jóvenes para que cuando empiecen a asumir esos roles de liderazgo pues ya tengan un trabajo recorrido y sepan cómo trabajar juntos para hacerle frente a todos esos retos. Habiendo terminado esta curaduría, y la curaduría es pues como quien está a cargo de el capítulo local, en este caso de Medellín, y hablando pues de lo que venimos hablando, ¿cierto? En tu experiencia, ¿cuáles son esos aprendizajes más grandes que nos ayuden a modular expectativas y a no frustrarnos, sobre todo a estas personas que están trabajando desde el liderazgo social, ¿cierto? A no frustrarse cuando esas expectativas de pronto muy infladas no se alcanzan. Bueno, ahí hay dos cosas muy bravas que yo siento que este año viví como 20 años de mi vida, o sea, me pude ver en retrospectiva. Si yo me miro hacia un año, me veo como una mujer muy pataletosa, como la que iba a meter el pliego de peticiones completo y sin el pliego de peticiones no se iba a salir. Entonces, para mí hay una cosa muy importante dentro de los aprendizajes del proceso de curaduría, y más que el de curaduría de los procesos de liderazgo, y es que hay varios mitos o ficciones que nos hemos elaborado alrededor de lo que es el ejercicio del liderazgo y que creemos que tiene que hacer así. Por ejemplo, que el liderazgo depende solamente del líder y no de otras figuras que hayan acompañando, teniendo ideas, aportando, construyendo. Tenemos una idea de que el líder es el que se inventa el producto final y que nos va dando luz de los pasitos, cuando eso en realidad no solamente limita, sino que entorpece el proceso. Yo me di cuenta que lo mejor de ser líder es tener a la mano la riqueza de la diversidad.
hablar con todo el mundo de forma diferente te exige a vos también incluso tener estrategias diferentes, saber que no sos monedita de oro, otra cosa muy importante, no tenés que caerle bien a todo el mundo y que tampoco todo tiene que ser personal, pero que sí es muy importante que tengas unas herramientas humanas muy claras para saber enfrentar ese tipo de situaciones en las que te enfrentes de modo que sientas que esto alguien lo puede tomar personal o que tú lo estás tomando personal, o que simplemente puedas creer de que interviene en yo que le estoy diciendo al otro que yo no le caiga bien o que no me caiga bien. O sea, nosotros tenemos que aprender a enfrentar la vida, que por más que cuando seamos líderes defendamos ciertas banderas o ciertos ideales, tenemos como líderes que darle cara y voz a un montón de ideas para enfrentarnos al mundo, y ese mundo está lleno de otras ideas, de otros voceros, de otros interlocutores, que si como líderes no tenemos esas herramientas para no tomarlo personal, para poder llevar a más allá la diversidad, para dar voces, para aprender a reconocer el liderazgo del otro y potencializarlo, o sea, no lo vamos a lograr. Entonces es como que de estas ficciones la que más me confrontó, que de hecho la aprendí hace muy poco gracias a una compañera que se llama Mariana, de la plataforma de jóvenes y empresarios, es hablar de el mito de la incondicionalidad. Nosotros no sabemos ponerle límites a los procesos sociales y menos a los voluntariados. Nosotros creemos que hay que hacerlo de un todo y por todo, y vivimos de un montón de ficciones de ser mártires, o sea, de que hay que morir en la cruz por los pecados de otro, hay que ser redentores del otro a lo que cueste. Ese complejo de redentor. Sí, claro, ¿sabes? O sea, a una cuestión de esto está comprometiendo mi vida de pareja, no importa, es por un bien mayor. Esto está comprometiendo mi salud mental, no importa, es por un bien mayor. ¿Hace cuánto no tienes un espacio de ocio? ¿Hace cuánto no tienes un espacio en el que genuinamente te encuentres contigo mismo y digas, no tengo nada que hacer? Y disfrutes ese momento, ¿sí? Que una de las cosas que me di cuenta es, si el líder no tiene unas condiciones de base y no se empieza a cuidar y a curar a sí mismo, no tiene recursos y herramientas para acompañar y curar a los otros. No en vano le dicen a uno que primero tú, segundo tú, tercero tú, sí. Y cuando tú estés bien, ahí sí vas a poder ayudar a otros. Claro, y pues en ese último sentido, pues, y como clave, yo empecé esta curaduría con una frase que me dijo una amiga que me cuestionó mucho y menos mal dudé de ella, y es que a veces hay que arder para dar luz. Hoy digo que no. Yo puedo ser la antorcha y darle luz a la gente, pues no tengo que arder, yo no me tengo que quemar, yo no tengo que llegar a cenizas, yo no me tengo que destruir. Yo puedo crecer a partir de acompañar al otro, y yo no lo tengo que maternar. Y aquí es donde viene que lo que para mí sí fue la pieza clave. Yo le puedo ofrecer ayuda al otro una vez, pero si se la vuelvo a ofrecer ya son ganas de controlarlo y ganas de que haga lo que yo quiero y que esté donde yo quiero que esté. Y ahí es donde empezamos a tener problemas. Hay que permitir la inercia a los procesos, y yo creo que ese fue el gran aprendizaje de Global Shapers para mí en esta curaduría, y es aprender de la inercia del proceso, en que yo no tengo que ofrecerle un hub conformado a la gente, yo los puedo invitar a que construyan conmigo. Yo no tengo que ofrecerle unas metas, unas sociedades, unos stakeholders al hub. Yo tengo que decirles, mira, estos son los intereses, podemos participar en estas agendas y tengo experiencia en incidir en este tipo de cosas. Yo tampoco los tengo que forzar a que, miren, tenemos que hablar de esto, sino que si en una reunión cada 15 días todos estamos hablando de lo mamados que estamos de trabajar, ¿por qué nos hacemos la pregunta de por qué no llevamos esa conversación a otro lado? Y es que a nosotros no nos tiene por qué costar el liderazgo. O sea, el liderazgo tiene que llevar la misma inercia que lleva la vida de uno. Cuando usted no se aguanta un proceso que hay en el trabajo, cuando usted optimiza algo que siente que no debe ir así, que puede ir mejor, usted está siendo un líder, usted está incidiendo. Usted no necesita separar y sacar fuera las 8 horas de trabajo otras 8 horas para ser líder durante toda la semana, pues porque simplemente eso no es sostenible. Entonces, pues yo creo que de Shapers tengo demasiados aprendizajes, como te dije, fueron 20 años de cosas, pero pues aquí hay como unos bullet points de cosas que me parecen muy importantes. Y considero que tocas también algo muy importante. Hay un autor que se llama Derek Sivers, pueden buscar incluso su charla TED que dura menos de 3 minutos, y es sobre liderazgo, y Derek dice que lo más importante del líder ni siquiera es el líder, sino son los seguidores, los que hacen propio también ese propósito y trabajan con sudor, sangre y lágrimas para que ese propósito se cumpla, porque el líder solo es simplemente un loco, sí, cierto, diciendo disparates, pero un líder con seguidores es realmente un movimiento que genera momentum, que genera inercia, lo que tú decías. Entonces eso es bien importante, más la posición, el líder ostenta una posición de poder cuando el liderazgo se trata es de
darle puertas y ayudar a los otros a caminar hacia adelante también. Eso es súper Sí, importante. es que yo creo que es una intrusión también de las visiones más comerciales o empresariales en las que hay una visión jerárquica. O sea, a mí me parece que el liderazgo se parece mucho como al movimiento ondular. O sea, vos generas un movimiento que genera ondas y eso se va expandiendo y se va expandiendo y se va expandiendo. Y es como, mira, yo te voy a mandar esta invitación a un conversatorio y allá se encuentra otra persona. Ay, ve, yo lo conozco, sí, él es shaper de tal parte. Y eso empezó a generar un movimiento, Cuando menos pensás, ve, estuve en una conversación con fulanito y te quieren invitar a una conversación. Y eso te empieza a acercar un montón de vainas. Y eso indicó que yo le dijera a cualquiera de uno de los chicos, venga, necesito que vaya a tal evento y que se encuentre con tal y que le diga que queremos hacer esto para que se quiera adherir a este proyecto. No, salió por inercia, salió porque los chicos querían ir a teatro, salió porque los chicos querían tener conversaciones, salió porque un día se fueron a tomar cerveza y dijeron, ve, ¿qué tal? Yo me dedico a esto. O salió porque incluso un día fueron a una feria y al compartir una cerveza se dieron cuenta que podían hacer negocios juntos. Entonces yo creo que hay cosas con las que no podemos pelear en este momento. Y hasta que no haya un sistema nuevo no podemos desechar pues porque simplemente tenemos que vivir con una lógica, ¿cierto? Y en ese sentido, pues nosotros, por más agotados que estemos de esto y por más que digamos debe haber tiempo para cada cosa, es evidente que no lo hay. Yo creo que lo mínimo que podemos hacer es hacer eficiente ese tiempo, no para rellenar una agenda, sino para poder decir que tengo tiempo para hacer nada. El tiempo para hacer nada es valiosísimo. Y tenemos que aprender a estar cómodos cuando sí, no estamos ocupados. Hacer nada. Sí, exactamente, eso es súper importante. Ahora, una recomendación, no solamente para el hub de Medellín, sino para todos los hubs, y ahora pues que estamos en un punto de inflexión, para cuando escuchen esto de pronto no, pero va a seguir siendo igualmente válido. ¿Cuál es la recomendación como para esos hubs o para esas personas que están ahora asumiendo como curadores? Para que no se quemen precisamente y para que aprendan a hacer eficiente ese tiempo que tienen. No piensen tanto en el deber ser, vívansela de una forma muy personal, pues porque es un camino que a nadie más le va a tocar atravesar en las condiciones exactas en las que te van a tocar a vos. Es un espacio en el que vos te vas a autodescubrir, te vas a cuestionar y vas a tener un espacio como un laboratorio de la vida. A ver, si cambias tú, tal vez puede cambiar el mundo. Tal vez un mundo muy pequeño, de 32 personas. Pero si esas 32 personas se mueven como estamos hablando ahorita de generar una onda, hay una vibración que ya hiciste que puede cambiar el mundo. Y así esa no sea la ambición, por lo menos ya supiste que en el camino siempre fuiste vos. Y siempre fuiste bien, fiel a eso. Y esto aplica no solamente para los que están asumiendo como curadores, sino para los que están asumiendo el liderazgo, la responsabilidad de llevar a sus equipos, si están emprendiendo, si están dando el primer paso en una iniciativa nueva o en algo nuevo para sus vidas. Ese mensaje resuena igual de fuerte. Hablemos un poco entonces ya de las empresas. De ese lado de la moneda, ¿qué recomendaciones les darías a las empresas que están buscando, digamos, trabajar mejor con jóvenes, sumarse de pronto a proyectos de alto impacto con comunidades o con nichos especiales, sobre todo entendiendo que hoy las estadísticas nos muestran que hasta 4 generaciones distintas están convergiendo en un lugar de trabajo y pues obviamente todas sus generaciones, cada una con sus diferencias? Entonces, ¿cuál sería para ti esa recomendación para las empresas de cara a que logren articularse mejor con los jóvenes y sacarle provecho a esos centennials? Una cosa que puede sonar como muy charra o muy obvia: conozcan a sus jóvenes. En las empresas ya hay jóvenes. Los jóvenes no son, yo qué sé, el santo grial. Nosotros no estamos escondidos, no estamos perdidos. Estamos por todas partes, apropiándonos del territorio, de la ciudad. Y ahorita me faltó algo decir cuando estamos hablando de la conversación con la generación Z, y es, parce, las generaciones 4 o 5 que ven en una empresa son las mismas 4 o 5 que ven en una casa. Uh-huh. Es su papá, su mamá y sus hermanos. Sí. O incluso sus roommates. Son las mismas 4 generaciones, pero es que uno, como vive con la vida separada, como uno cree que el trabajo es el trabajo, la familia y los amigos son los amigos,
uno no se apropia de los conocimientos y los integra en una visión holista de la vida. O sea, eso simplemente no pasa. Mi recomendación para las empresas es: ustedes ya tienen jóvenes, pregúntenles qué quieren, denles un espacio de confianza en el que no los vaya a echar, no los vaya a amenazar con nada, de que de verdad puedan generar una confianza en términos institucionales, y háganse preguntas más allá de las ganas de tener la razón. No peleen con la evidencia. Si ya se dieron cuenta que trabajar menos tiempo los hace más eficientes, hombre, ¿por qué no gastar menos recursos? Es que pues incluso ganan ellos. Y es que eso es lo que parece muy particular. Piénsense también en que la flexibilidad que buscan los jóvenes no es un capricho, son las ganas incluso de vivir la vida que estos empresarios tienen. Y de poder desarrollar sus capacidades para poder aportar más. Incluso. Claro, y lo otro es, empresarios, cuestiónense por favor el lugar que tienen en la sociedad y cómo la sociedad los está viendo. Porque si la sociedad está pensando que todos los empresarios tienen corbata y están en la milla de oro, eso es lo que hace que tengamos más asimetrías y más diferencias en términos sociales. Para mí el empresario también puede ser el dueño de la sonzoneña que tiene una empresa de arepas hace más de 15 años y que ha hecho crecer una región. ¿Sí me hago entender? Pero si no salimos del piso de la dirección, si no salimos de la asamblea, si no llegamos a tocar la calle, a tener las conversaciones con la gente de verdad, y es que no le estoy diciendo que vaya y haga una asamblea o haga un meeting o una chocolata, hable con su familia, cuéntele su preocupación como empresario, hable con su pareja, hable con sus hijos, cuéntele de verdad qué se puede hacer. Porque es que mientras nosotros no tengamos esas conversaciones generacionales, créame que en menos de 10 años vamos a estar yo sentada en esas y aquí un millennial, y vamos a tener una conversación de por qué los millennials no duran en una empresa. Y importante, creo que complementar con esta estadística precisamente del Foro Económico Mundial, en donde nos cuentan que más del 50% de la población mundial es menor de 27 años. En otras palabras, nos están diciendo que más de la mitad del mundo es joven. Entonces, si más de la mitad del mundo es joven, eso significa que en este momento de la historia de la humanidad, los jóvenes son la principal fuerza laboral y la primer fuerza de compra en el planeta. Si no estamos entendiéndonos con ellos y articulados en los canales y en los idiomas o lenguajes que utilizan para comunicarse, pues eso es lo que estamos dejando por fuera, más del 50% o más de la mitad del mundo. Súper bien eso. No, yo creo que precisamente eso es incluso lo que nos está contando la industria económica. O sea, es por ejemplo hablar de libre mercado versus economía centralmente planeada, pues, y que la gente cree que la gente no hace proyecciones de mercado, hombre, pues ser iluso, y toda la vida se ha sabido. Ahora, yo no digo como que los jóvenes seamos tan impredecibles como para no saber eso, pero sí somos lo suficientemente impredecibles para decir de que de aquí a 10, 15 años ese modelito no nos va a gustar, porque el modelo nos está matando, y listo. Ustedes piensan en la generación de hoy, en los que para lo único que les servimos los jóvenes es para pagarles la pensión, pero pues llevamos más de 15 años sin dejar que los jóvenes tomen decisiones como tal, de forma activa en la ciudadanía, y cuando los jóvenes se acaben de desconectar sobre la toma de decisiones, cómo mantener el territorio, cómo buscar el desarrollo, ahí sí nos vamos a ver en problemas todos. Entonces, pues, más que como el amenazante, necesitan a los jóvenes, venga, si queremos hacer sociedad de verdad, más allá de la paz, más allá del desarrollo, más allá de incluso los discursos de sostenibilidad, de verdad nos tenemos que ver todos con ojos honestos y desadultocentrizarnos, empezar a pensar en los jóvenes, empezar a pensar en los niños, empezar a pensar en el adulto mayor, y no centralizar la idea de que el humano importante es el que puede producir. Súper bien. Bueno, vamos entonces ya a ir cerrando. Nos faltan dos temas que tocar. El primero es, en términos de herramientas digitales, ¿qué estás utilizando hoy para hacer que tu tiempo se aproveche de forma eficiente y para sacarle, verdad, jugo a tus actividades? ¿Qué estás utilizando como esas herramientas digitales que te ayuden a hacer tu día más fácil? Yo ahí sí tengo un problema grande, porque a mí las herramientas digitales me empezaron a comer tiempo. Yo era muy fan de Notion, y Notion se me comía todo el día haciendo templates. Entonces empezar a seguir gente en TikTok, el que tiene el template más bonito, el que tiene el template más interactivo. Me ha gustado mucho Slack, porque me permite separar mucho los equipos de trabajo y tener discusiones, digamos que micro, pero como de una forma más interactiva. Te puedo mandar un documento, te puedo poner una línea de tiempo, te puedo hacer seguimiento a las cosas.
pero en términos generales no tengo mucha oportunidad de utilizarlas, porque mi incidencia más que en la ciudad ha sido en territorio también rural. Tengo que viajar mucho, no puedo hacer uso del celular, soy tallerista o tengo que hacer procesos de capacitación, entonces no puedo tener esas herramientas a la mano. Hay un montón de herramientas, por ejemplo, me gusta mucho pedirle a ChatGPT que me ayude a diseñar matrices, porque, por ejemplo, el análisis de índices categoriales y la gestión de conocimiento era algo que me tomaba mucho tiempo, y es algo que normalmente nosotros pensamos desde la gestión de proyectos, pero es de una visión muy burocratizada. O sea, todo el mundo va a elegir las mismas 6 palabras para hablar de una bitácora. Identificaron, reconocieron, pues, si me hago entender, entonces yo para qué voy a perder mi tiempo con algo que otro no va a leer, o que el otro no le va a dar la profundidad, cuando yo le paro unos criterios de análisis generalizados a ChatGPT, puedo sacar un forms también automatizado, e inmediatamente digamos que poder hacer eso. De mis favoritas, mi favorita es Copilot. Parce, Copilot de GitHub. Sí, porque es que Copilot es muy íntegra, o sea, no está solamente en como que, por ejemplo, si yo estoy en ChatGPT, me toca, si voy a sacar una imagen, entonces me toca salirme, meterme a Discord, ver en qué parte de Discord están las opciones para hacer una descripción, y si me veo muy embalada con el prompt, me toca irme a otra IA, buscar que me ayude a hacer el prompt y volver, ¿cierto? En cambio, por ejemplo, yo estoy en Copilot, desde el mismo Word puedo empezar a sacar los prompts o incluso las mismas ideas, lo paso a PowerPoint y le voy diciendo qué imágenes quiero dentro de esos mismos prompts y cómo lo represento, y ya. O sea, dentro de la misma suite no tuve que exportar ningún prompt, nada. Todo se hizo, entonces me sirve. Mira que hay un montón de herramientas que nos diste ahí. Pero es que es porque uno es muy ñoño, o sea, a mí porque la patineta afortunadamente me mantuvo afuera de la casa, pero el problema mío adolescente fue la ludopatía. O sea, a mí los juegos en línea, los MMORPGs me mantenían pero loca, viciada, y más porque es la oportunidad de conectar con el mundo. O sea, imagínate uno en el 2010 jugando un juego en línea coreano que se llamaba Maple Story, y parce, es gente de todo el mundo, es que en un free market a las 3 de la mañana, o sea, 3 de la mañana de Colombia, y uno juntando 2-3 palabritas en inglés. Yo me enamoré de la tecnología por eso, porque me acercó al mundo, porque me enseñó a hablar inglés. Yo después de pelear en el colegio porque guachurney en salalala, pero yo me entendía durísimo escribiendo, me sabía todas las abreviaciones, away from keyboard, o sea, be right back, un montón de cosas así que me dieron un manejo de las cosas desde apropiarme de la capacidad y no esperar a que otro me dijera, usted ya sabe. Y eso fue lo que permitió aprender la digitalidad en mi época. Cerrando ese círculo, que lo empezamos con el skateboarding, una actitud do it yourself. Oiga, muchas. Pero específicamente una actitud muy do it yourself es esa, es precisamente, exacto. Sí. Pues es que de verdad que el skateboarding es lo que integra mi vida. Ojalá una vida en patineta. Bueno, vamos a finalizar entonces acá. Antes de despedirnos de Medu, darte el micrófono para que nos cuentes en qué andas, dónde te pueden encontrar, y qué proyectos tienes ahí caminando. Bueno, en este momento estoy como en una transición muy impresionante de la vida, porque acabo de cumplir 29 años, entonces salgo de la ley estatutaria de juventud, técnicamente dejo de ser joven y dejo de representar todo ese tipo de proyectos, pero entonces eso significa que se abre otro nicho, y es el nicho que todavía no hemos explorado, de cómo le damos continuidad a esa representatividad que hay en la vida adulta, que a veces se nos mezcla con todos los matices que más que todo son políticos y no es las necesidades de la población como tal. Entonces en este momento para mí viene a explorar nichos. En que soy buena, me dedico digamos que al acompañamiento metodológico para empresas sociales y también empresas de interés en la participación del valor público, y en todos los sentidos: gestión del conocimiento, diseño de proyectos, análisis de impacto, para lo que me necesiten. Medusa con doble S en Instagram, y le pueden decir a Carlos que les pase mi número si les sirve. Va a estar obviamente tagueado no solamente en el sitio web de tu episodio, sino también en la descripción del episodio, en cualquiera de sus plataformas favoritas donde lo estén escuchando, y también en los videos oficiales que subimos a YouTube. Entonces pues no van a tener cómo no contactar a Medusa si la necesitan. Medu, de nuevo para nosotros ha sido un placer y un gusto tenerte acá. Qué bueno poder seguir teniendo invitados de tu talla, de tu calibre. Excelente conversación, y creo que eso es lo que queremos hacer precisamente, tocar esos temas que nos han apasionado y que nos han dado una vida llena de historias,
y frente a eso también ofrecerle a los que nos escuchan herramientas para que puedan seguir persiguiendo esas pasiones o haciendo la realidad. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Chao, chao.